Los fans de Fabero llevaban mucho tiempo esperando este lanzamiento y por fin los tenemos aquí, los Fabero Assioma Pro MX. Pero antes de entrar en detalles técnicos, imagino que estaréis pensando que potenciómetro en pedales para mountain bike no debe de ser muy buena idea porque claro, se pueden llevar golpes contra las rocas y esas cosas, así que, ¿sabéis qué os digo? Que vamos a salir de dudas. Vaya golpe que le hemos dado, ¿eh? Bueno, esto es solo una representación gráfica de todo el testeo que he hecho con estos pedales en los últimos 4 meses, 1500 kilómetros recorrido con ellos, he participado en una carrera y le he dado cientos de golpes y afortunadamente yo os digo que siguen funcionando sin ningún tipo de problema. Mira, mira, es flipante, han quedado marcas en la roca y todo de tanto intento, mira. ¡Wow! Mira aquí, parece que haya pegado un zarpazo un tigre directamente, ¿eh? Y el pedal, pues bueno, tiene arañazos superficiales, pero genial, ningún problema, tú. El desarrollo de un sistema seguro y protegido para los sensores ha sido una auténtica obsesión para Fabero. Para entender cómo han conseguido tal robustez, es importante que echemos un vistazo a la construcción del pedal. Como podéis ver, Fabero optó por una construcción en donde toda la electrónica, los sensores e incluso las baterías quedan almacenadas dentro del eje, de manera completamente estanca. Esto implica 3 mejoras importantes respecto a otros sistemas como el de su máximo rival, Garmin Rally. A lo largo de este vídeo vais a ver que voy a comparar los Fabero con los Garmin Rally bastantes veces porque considero que ahora mismo en el mercado son sus máximos competidores. 1. La recogida y lectura de los datos es continua y no se ve afectada por factores externos como pueden ser los golpes. Esto es algo que me ha sucedido con los Garmin de manera habitual. En el momento de dar un golpe contra un obstáculo aparecía una lectura de potencia muy elevada, de un pico de potencia completamente falso, tipo 1500-1600 vatios, cuando yo no soy capaz de desarrollar esa potencia ni mucho menos y que además había sido consecuencia de golpe. Y además, en otras ocasiones, sucedía que las lecturas que venían después se habían visto alteradas por ese golpe precisamente. El mantenimiento es muy sencillo, siendo posible desmontar el pedal de forma rápida, ya que no lleva electrónica. Este proceso en los Garmin Rally es bastante más complejo. Los Garmin cuentan con pilas que deben ser sustituidas cada vez que se agota su vida, pasando por un complejo proceso de apertura y cierre del pedal. Fabero, sin embargo, ha preferido incluir una batería en el eje estanco con carga a través de estos contactos, de manera que los usuarios no tenemos que manipular nada y la estanqueidad de la parte sensible del producto se mantiene de manera constante. Es cierto, y hay que mencionarlo, que la vida útil de cada una de las baterías es muy diferente. En Garmin tenemos 120 horas de vida útil por cada pila que utilizamos o par de pilas que utilizamos y sin embargo en Fabero tenemos una vida útil de cada carga de la batería de 60 horas. Estamos hablando del doble, pero vamos a poner esto en contexto. 60 horas incluso para una persona que entrena 6 días a la semana, estamos hablando a lo mejor de una recarga cada 3 semanas, una recarga cada mes. Por otro lado, con el objetivo de reducir al máximo la posibilidad de que llegue al consumidor final una batería que no cumpla con los estándares de Fabero, la propia marca chequea una por una todas las unidades que se ponen a la venta antes de salir de su factoría de Italia. En cualquier fábrica, cualquier tipo de producción de cualquier producto, normalmente lo que se hace es en una línea de producción se recogen de manera aleatoria una de cada 100, una de cada 1000, una de cada 10.000 unidades y se chequea que esté bien. Fabero lo que hace en su fábrica de Italia es chequear una por una el funcionamiento de sus baterías antes de que salgan al mercado, reduciendo así muchísimas probabilidades de que llegue alguna batería que no esté en condiciones al usuario final. Y esto es importante, creo que no lo he mencionado todavía, estamos hablando de que estos pedales son 100% made in Italy. Tanto la construcción como el ensamblaje se hace todo en la factoría de Fabero. Por otro lado, si el cuerpo del pedal quedase roto o deformado por un golpe contra una roca o cualquier obstáculo, como le puede suceder a cualquier pedal, tenga potenciómetro o no, estoy hablando de la estructura, de lo que es el cuerpo del pedal, que es la estructura que une el pedal a la cala. Si esto sucediese, se puede conseguir un reemplazo de este cuerpo del pedal por apenas 60 euros en comparación con los 240 euros que cuesta el reemplazo del cuerpo del pedal de los Garmin. Hay que decir que el cuerpo del pedal de los Fabero es 100% de aluminio y no tiene para nada electrónica, mientras que los de Garmin tienen componentes de plástico. No hace falta ni decir que los Assioma Pro MX son 100% estancos y capaces de soportar cualquier inclemencia climatológica.
Ahora que tenemos claro que los golpes no van a ser un problema para los Pro MX, vamos con los detalles técnicos. Para poner un poquito en contexto, ya os he dicho que Fabero es una marca italiana que ha conseguido todo su prestigio dentro del mundo de los potenciómetros gracias a los dos únicos productos que tenía el mercado hasta ahora. Eran de carretera, la Assioma 1 y la Assioma Duo. Unos productos que han destacado siempre en las reviews de sus clientes por su fiabilidad, su capacidad para dar buenos datos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedía? Que había tantos clientes que se encontraban tan a gusto con el producto de carretera que querían de alguna manera replicar esa fiabilidad del producto Assioma en el mundo off-road, pero todavía no existía la versión de montaña. Así que hay mucha gente que en los últimos años se ha literalmente modificado los pedales de carretera para poder adaptarlos a calas SPD. De hecho, Internet está lleno de tutoriales en YouTube, en foros. Y bueno, ha sido una cosa curiosa. Afortunadamente con este lanzamiento ya no vais a tener que pasar por todo este proceso de tutoriales y de crear vuestros propios pedales porque, bueno, vamos a chequear los datos. Aquí ya lo tenemos todo. El apartado de datos quiero convertirlo en una comparativa no solo con los Garmin, sino también con unos pedales tradicionales sin potenciómetro de tope de gama como pueden ser los Shimano XTR. Así que vamos a empezar por el peso y aquí tenemos el par de Shimano XTR, está en 312 gramos. Si pasamos a los Assioma Pro MX vamos a ver que están en 384 y si vamos a los Garmin, incluyendo los dos juegos de pilas que llevan dentro, 440 gramos de peso. Muy importante, un tema a tener en consideración es el factor Q de cada uno de los pedales. Aquí lo podéis ver representado de forma gráfica y por supuesto también tenéis el dato exacto para que lo tengáis en consideración. En cuanto a la altura del pedal, aquí lo podéis ver muy claramente como los Garmin son los más altos con diferencia, por lo tanto van a tener más probabilidades de golpear el suelo. Los Fabero tienen un tamaño muy conseguido y obviamente pues, los más finitos, los más sutiles en este sentido son los XTR que no cuentan con potenciómetro. Respecto al precio, Fabero va a lanzar al mercado dos productos. El MX1, que son obviamente dos pedales pero con un único sensor de potencia en el pedal izquierdo y va a tener un precio aproximado, dependiendo del país, los impuestos y demás, de unos 450 €. Y luego está el MX2, que es este que veis aquí, que os estoy enseñando en todo momento, que son dos pedales, cada uno de ellos con un sensor, que el precio va a estar en aproximadamente 750 €, como digo, dependiendo del país, de los impuestos y demás, pero por ahí va a rondar la cosa. ¿Qué tal es la obtención de datos? Pues en mi opinión es tan precisa como los Fabero de carretera con los que la marca ha conseguido tanto prestigio a lo largo de los años. De hecho, utilizan el mismo sistema, el denominado IAV Power. La entrada de datos es fluida, no existen los conocidos dropouts y los golpes, por lo que he podido comprobar, no afectan a la obtención de los datos. Os dejo sobreimpresionados los datos recogidos durante mi participación en una de las etapas de la Volcat, en donde podéis ver a simple vista que no hay ninguna gráfica extraña, ningún pico de potencia que pudiese resultar sospechoso. He revisado todas y cada una de las sesiones que he hecho con este instrumental y no existe ninguna lectura rara o caída de lectura en ningún momento, simplemente son fiables. La app, muy importante, el trabajo de desarrollo y conectividad que ha conseguido Fabero aquí. Para empezar, dentro de la propia app vais a encontrar una guía de instalación. Ya de por sí la instalación de los pedales es muy sencilla, pero por si acaso aquí la tenéis. Simplemente necesitas instalar los pedales en las bielas, realizar el calibrado. Esta acción solo se requiere cuando cambias los pedales de bici, no es necesario calibrar antes de cada entrenamiento. Un apartado muy interesante es el Live, en donde una tercera persona, como puede ser un entrenador, puede tener acceso a través del móvil a nuestros datos reales. Esto en un circuito de cross country, en donde se dan vueltas al mismo recorrido, o en un entrenamiento puede ser muy útil para que el entrenador pueda ver en tiempo real los datos de potencia, cadencia, etcétera, etcétera, que nosotros estamos generando. Si estás valorando hacerte con un potenciómetro para el mundo off-road, seguramente estás entre diferentes opciones, que si araña, que si biela, etcétera, etcétera. Déjame que te explique las características concretas de llevar un potenciómetro en los pedales. Punto número 1. Amortización de la inversión.
Está claro que con un solo potenciómetro, con una sola inversión en una sola unidad de potenciómetro, puedes cubrir todas las bicicletas off-road que tengas en tu garaje si tienes la suerte de tener varias, ya sean de mountain bike, de gravel o ciclocross. Punto número 2, este es importante, compatible con absolutamente todas las bicicletas y por supuesto también con sistemas de platos redondos y ovalados. Y el 3 también es muy interesante este punto porque es el único sistema, el potenciómetro en pedal, en el que tenemos el sensor de fuerza justo en el emplazamiento donde nosotros hacemos la fuerza. 4, la instalación es súper sencilla y 5, por supuesto, son 100% compatibles con las escalas SPD. Como conclusión, si estás buscando potenciómetro y ya has llegado a la conclusión de que el potenciómetro en pedal es la plataforma que mejor se adecua a ti, va a ser muy complicado encontrar otras opciones en el mercado que estén tan balanceadas como estos Favero Axioma Pro MX a nivel de coste, capacidad para ser amortizados, sobre todo fiabilidad a la hora de obtener los datos y protección de todo el sistema electrónico dentro del cuerpo del pedal. Ha llegado el momento de que dejes tus conclusiones en el área de comentarios. Déjame por favor del 1 al 10 qué nota le pones a este producto, comparte el vídeo con todos tus amigos bikers o graveleros y por supuesto pegarle una suscribida al botón rojo bien grande que tenéis ahí abajo. Espero que seáis muy felices y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.